Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con esta carta de la fuerza me está indicando de que muchos de ustedes es posible que actualmente tengan algún tipo de dificultad, algún tipo de problema, donde ustedes no vean una solución inmediata, donde ustedes crean que es poco fácil que esto se resuelva porque evidentemente lo ven prácticamente imposible. Es algo que es poco fácil y ustedes se están preguntando cómo van a salir de esa situación. No le ven pies ni cabeza, han pedido ayuda y no encuentran la forma de que van a poder salir. Esta carta de la fuerza me está indicando de que le pidas ayuda a Dios, al universo o a lo que tú creas, si crees en algo, que pidas ayuda porque definitivamente esto se va a estar resolviendo, esto se va a estar controlando. Si tú crees quizás que algún documento no te lo van a estar dando, si tienes deudas bancarias enormes y no estás recibiendo los ingresos suficientes para pagarlos, pues definitivamente esto me está indicando de que sí se va a resolver. Si quieres atraer clientes quizás a un negocio y no están llegando, pues definitivamente van a estar llegando. Así que esta carta de la fuerza me indica precisamente eso, que las cosas se van a estar controlando. Pero cuando yo digo que las cosas se van a estar controlando, sí, Dios va a estar interviniendo. Lo que tú quieras va a estar interviniendo, pero también hay que hacer cosas de parte nuestra. Es a Dios rogando y con el mazo dando, como dirían en mi país. Tienes que pedir ayuda, pero tú también tienes que hacer cosas para que esto se mueva, para que la energía se mueva. No se puede esperar resultados diferentes si siempre se hace exactamente lo mismo. Tú tienes que pedir ayuda, estar atento, escuchar y moverte. Moverte para que esto se solucione. Pero hay veces que también... Yo entiendo, hay veces que por más que uno se mueva o por más cosas que uno haga, a veces no está bajo nuestro control de que eso se solucione. Así que definitivamente esto podría ser una de esas situaciones que por mucho que tú hagas, no es algo que esté a tu alcance para solucionarse, pero definitivamente Dios, el universo o a lo que tú creas, sí te lo va a estar resolviendo. Pero también tienes que pedir ayuda para que ellos puedan entrar a jugar. Y el 4 de espadas me indica que después que esto se resuelva, van a estar calmados, van a estar tranquilos, van a estar en paz y van a estar descansando. Así que evidentemente la situación que a ustedes les está preocupando ahora, esa situación poco fácil, los tiene agotados por completo mental y físicamente. Es algo que ha llevado bastante tiempo en resolverse y ustedes sí han hecho un esfuerzo bastante grande por resolver esa situación. ¿Por qué les digo que sé que han hecho un esfuerzo por salir de esa situación? Porque este 4 de espadas precisamente me dice que van a estar descansando, que van a estar relajándose después que esto se resuelva. Así que aquí viene un periodo de calma, de tranquilidad, de tomarse un break para descansar, para pensar mejor. Y el 2 de espadas me indica que en ese descanso ustedes van a estar en armonía, en tranquilidad y en estabilidad. Te va a importar 3 pepinos lo que pase afuera, lo que opinen los demás, lo que digan la gente. Ustedes simplemente aquí van a estar manteniendo el equilibrio, que es poco fácil. Estás en una situación que es poco fácil hacerlo porque quizás alrededor tuyo existan personas comentando, existan personas diciéndote no se va a resolver, cómo vas a salir de eso, es una situación poco fácil, en fin. Pero definitivamente ustedes se tapan los ojos, se cruzan de brazos y que se caiga el mundo a su alrededor, que ustedes van a mantener el equilibrio y la armonía, cosa que no es fácil de lograrlo, pero lo van a estar logrando. Vamos ahora con las cartas que vienen con el 3 de bastos. Aquí va a salir directamente la que se vio, la extraña. Y acá este paje de copas te está indicando de que aquí viene una oferta, viene alguien a proponerte algo que les va a gustar mucho, es algo que van a amar hacer. Cuando me sale este paje de copas, aquí me indica que viene una oferta, una propuesta, una noticia de algo que a ti te va a gustar hacer, algo que incluso si no te lo pagaran, ustedes lo van a estar haciendo. Pero también, como viene acompañado de este 5 de espadas, me podría estar indicando de que aquí ustedes podrían estar trabajando, muchos de ustedes, o haciendo algo referente a un hobby. Podría ser que estuvieran haciendo un canal de YouTube o que hubiesen puesto algún negocio
que realmente es sobrevender o sobreprestar algún tipo de servicio, pero más bien como un hobby. No es algo de lo que ustedes estuvieran recibiendo un ingreso principal, algo que quizás a ustedes no les estuviese rindiendo lo suficiente. Esto podría ser que ya ustedes lo estuvieran manejando, no sería algo nuevo que viniera, sino es algo que ya ustedes estarían haciendo, algo manual, algo como un hobby, algo así, algo que, te repito, no es tu trabajo principal actualmente, pero sí han estado luchando fuertemente porque lo sea. O es una propuesta que va a llegar, te va a enamorar, te va a encantar y tú harías sin pensarlo y sin que te lo pagaran, pero es algo que te va a costar muchísimo esfuerzo poner en marcha. Te va a tocar enfrentarte a muchas personas. Es un ambiente muy competitivo en el que te estarías desenvolviendo con esta propuesta de este paje de copas. Es algo que te va a traer un esfuerzo físico y un esfuerzo mental enorme, pero definitivamente este 5 de espadas me dice que aquí ustedes están obteniendo el éxito, el triunfo y la victoria. ¿Por qué me referí a que esto ya te podría estar pasando? Porque aquí viene la carta de la fuerza, donde las cosas se controlan, donde las cosas se estabilizan y te parecía poco fácil que ocurriera. Y entonces me sale este paje de copas, pero precisamente al lado del 5 de espadas. Y el 5 de espadas es éxito, triunfo y victoria, pero de algo que te ha costado trabajo. Es de algo que has hecho muchísimo esfuerzo. Y si no te ha pasado todavía, pues eventualmente podría estarte ocurriendo con algo, con algún hobby o algo que comenzaras a hacer que puede gustarte muchísimo, pero de inicio es muy posible que no te dé los ingresos que ustedes quieran. Y para que estos ingresos pues se estén dando, te va a tocar una lucha bastante fuerte. También podría ser algún empleo que ustedes quisieran entrar y estuvieran optando por ese empleo. Y definitivamente hay personas a las que te tendrías que estar enfrentando, quizás no directamente, pero sí es un ambiente muy, pero muy competitivo. Un ambiente muy competitivo en el que ustedes eventualmente sí van a estar ganando, porque esta carta no es la más linda, no es la más hermosa del tarot, como digo siempre que sale, pero sí es una carta de éxito, de triunfo, de victoria y de logros. Aquí tú derrotas y sales victorioso ante cualquier situación o enfrentamiento. Y el 3 de bastos me indica que después de esta victoria ustedes se expanden para comenzar a comercializar sus productos o sus servicios con personas de fuera de su ciudad. Aquí ustedes van a vender ese servicio, ese producto o obtener ese empleo, pero no es en el lugar donde ustedes viven. Esto es en el extranjero. Y si fuera en el lugar donde ustedes viven, es algo, un negocio o un empleo, pero que tiene que ver con personas del extranjero, con clientes que no son locales. Sí, puede ser que tengas clientes locales, pero aquí viene un periodo de expansión, sea de tu empleo o sea de negocios, si ya lo tienes o si lo vas a estar estableciendo o si ya empezaste un negocio que actualmente es un hobby para muchos de ustedes. Aquí viene un periodo de expansión para ustedes, Tauro, donde van a estar expandiéndose por completo eso que hacen. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan al 7 de espadas. Vamos a ver qué me acompaña a estas cartas. Tauro, con este 7 de bastos, ustedes van a tener que estar defendiéndose de personas que no opinan lo mismo que ustedes, de personas que literalmente los están atacando o de personas que los van a estar confrontando. Acá ustedes van a tener que defender su punto de vista, sus opciones, van a tener que defender sus intereses, sobre todo eso, van a tener que defender lo que te interesa realmente a ti. Esto puede referirse, señores, a un contrato, a una compraventa de un bien inmueble, de algún auto, por ejemplo, o de algo que tengas que hacer pagos constantes. También puede estarse refiriendo a un empleo donde vas a estar firmando un contrato con alguien y vas a tener que estarte defendiendo de lo que la otra parte o la otra persona quiere que tú hagas o quiere pagarte incluso. También podría referirse a una lucha donde tú estuvieras defendiendo tus intereses en un negocio, donde quizás el proveedor quiera ponerte ciertas cláusulas o el cliente quiera que tú cumplas con algo y tú pues evidentemente no quieres cumplir con eso porque no es tu función o porque simplemente tus límites no van hasta allá. Pero definitivamente esto es algo que vas a tener que lucharlo, algo que vas a tener que defender tus
intereses. No es tanto tu punto de vista ni tus opiniones, no. Aquí te veo defendiendo tus intereses. ¿Por qué estás defendiendo tus intereses aquí con este 7 de bastos? Porque aquí aparece la carta del diablo. Y si no te defiendes, vas a caer en una atadura bastante fuerte. Esto no es una atadura, como diríamos, una atadura cuando viene con un 10 de oro que te vas a hacer prácticamente millonario, vas a tener estabilidad laboral. No, porque aquí viene un 7 de bastos donde hay bronca, donde hay discusiones para que estas ataduras quizás si van a tener que existir. No te digo que no las tengas, evidentemente es posible que sí las tengas, pero sí podrías aflojarlas un poco, quizás eliminarlas por completo, pero si no las eliminas por completo, aunque sea aflojarlas, tenderlas a suavizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si es un puesto laboral, pues evidentemente vas a tener que cumplir un horario, vas a recibir un pago, vas a tener que estar cumpliendo X tiempo en ese puesto laboral. ¿Qué puedes suavizar aquí? Pues precisamente el pago, que te paguen más, quizás el horario hacerlo un poco más flexible, o simplemente que algunas cosas te concedan ciertos beneficios o cierta flexibilidad. Si es referente a la compra de un inmueble, a la compra de un auto, a la compra de algo, pues cuidado con los intereses y con los pagos. Aquí podrías estar negociando quizás con varios bancos al mismo tiempo, algún préstamo bancario, alguna institución financiera, y podrías estar negociando algún tipo de deuda. Así que tienes que luchar, tienes que enfrentarte. Como decía cuando me salió la carta de la fuerza, Dios, el universo o lo que tú creas te va a estar ayudando. Pero como dice en mi país, es a Dios rogando y con el mazo dando. Dios te va a ayudar, pero tienes que defenderte, ¿ok? Tienes que defender tu punto de vista y tienes, no exactamente tu punto de vista, tus intereses. Tú defiendes lo que a ti te importa, tú defiendes tus intereses, que tú estés bien, que estés lo mejor posible. Quizás la atadura no la vas a poder evitar porque, te repito, si es un empleo, vas a tener que estar en el empleo para obtener el salario. Y si es un bien inmueble y lo quieres comprar, eventualmente vas a tener que quizás pedir un préstamo bancario y tienes que pagarlo por X cantidad de tiempo y eso va a ser una atadura. Ahora, aquí tienes que tratar de que esa atadura sea, como te dije, lo más flexible posible. Y es en la situación que te estoy viendo. Vas a poder defenderlo súper bien porque este 4 de oros me está indicando de que vas a estar protegiendo tu capital, vas a estar haciendo lo que tienes que hacer por protegerlo. Y el 4 de oros me dice que vas a tener muchísimo apego por el dinero para no soltarlo así como así. Así que lo vas a estar protegiendo con mucha seguridad y vas a estar bastante estable económicamente. El diablo aquí sí te va a estar dando estabilidad con eso que vas a estar firmando, pero tienes que defender tus intereses, Tauro, para que no te dejen meter el pie. Ustedes entienden ciertas frases que yo digo aquí, que a veces son muy típicas de mi país y quizás en el de ustedes pues no suene de esa manera. Meter el pie en mi país significa que no dejes que te engañen, ¿ok? No dejes que te engañen. Vamos a hacerlo más normal para todos, para que todos me entiendan. Vamos ahora con, espérense, una carta del oráculo del amor y el romance para ustedes. Pero aquí me están diciendo cierre y la carta en sí dice que no todas las relaciones están destinadas a llevarse a cabo por mucho tiempo y que aceptes los cierres, que aceptes que hay cosas que lamentablemente terminan. Ese es el mensaje de la carta. Si hay alguno que está sufriendo alguna terminación de algún romance, pues nada, sepan, señores, que para que algo mejor venga, siempre hay lo que tienen que terminar, porque si no, eso buenísimo que iba a llegarle a su vida, pues definitivamente no va a poder estar llegando si ustedes no concluyen con lo que no sirve. Vamos ahora, bueno, no necesariamente no sirve, puede ser que sí sirva, pero no era lo que estaba destinado a ustedes, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para Tauro. Y sale la carta basta de quejas. Con esta carta, Tauro, te están diciendo que las quejas son afirmaciones de victimismo, que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Te dicen que retoma el poder de Dios que te ha concedido, afirmando que posees abundancia de opciones y libertad. Con el aumento de tu confianza y tu asertividad, observarás que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad.
Así que, Tauro, definitivamente deja de estarte quejando tanto desde el punto de vista espiritual, como te están diciendo aquí, nunca son ciertas. No te pongas en el plan, ay, ¿por qué me pasó a mí? Ay, esto es lamentable. No dejen el punto de vista de víctima. Y sí, ok, te pasó. Quítate la espina y sigue avanzando para que puedas lograr lo que quieres. No te quedes ahí sufriendo y llorando, sino muévete, avanza. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte, Tauro. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus guías, maestros o ancestros quieran hacerte llegar. El primer número de la suerte para Tauro, el 76. El segundo, el 46. Y el tercero, el número 52. 76, 46 y 22 son tus números de la suerte. Así que, Tauro, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. En mi vida, todo siempre se resuelve a mi favor. En mi vida, todo siempre se resuelve a mi favor. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.